Hola chicos, nuevamente me dirijo a ustedes por medio de video, espero que estén muy bien. Ahora lo hago con la clase de comunicación y lenguaje. Antes de iniciar quiero darles una lectura a un pequeño cuento, así que por favor presten mucha atención y luego les voy a explicar por qué empezamos con este pequeño cuento. Y el cuento dice así: El grillo maestro. El grillo maestro, allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta que, evidentemente, todos sabían que era el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, insistió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Muy bien, un pequeño cuento, chicos. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que son, acá les voy a colocar el tema, los verbos. Pero quiero hacer una pequeña introducción. En el pequeño cuento que les acabo de narrar, escuchamos varios verbos. ¿Pero qué es un verbo? Muy bien, un verbo son todas aquellas acciones que hacemos, todos aquellos movimientos que a diario pues tenemos. Por ejemplo, uno de los principales puede ser correr. A ver, ¿qué más? Ajá, muy bien, puede ser cantar, como lo mencionaba el pequeño cuento. ¿Qué otro verbo puede ser? Escribir. Escribir. Dibujar. Caminar. Muy bien. Si observamos, en cada uno de ellos tienen una característica en común, y la característica en común es que todos ellos representan una acción, un movimiento, algo que hacemos, es decir, no nos quedamos únicamente en una misma posición, sino que al momento de correr tenemos que avanzar, cantar, estamos haciendo una ejercitación, escribir, dibujar, caminar, son acciones. Y así como estos, hay muchos otros verbos que todos los días ponemos en práctica. Por ejemplo, despertar desde temprano, cambiarnos, cepillarnos, jugar, como ya mencionábamos, jugar, y muchos otros verbos, pues son acciones. Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué es un verbo son todas aquellas palabras que representan una acción. Eso es un verbo. Muy bien. Pero el día de hoy vamos a ver que existen clasificaciones de verbos. Y para ello les voy a explicar una de las clasificaciones que los verbos poseen, una de tantas clasificaciones que los verbos tienen, ¿verdad? Entre la primera clasificación de los verbos tenemos los verbos en infinitivo. En infinitivo. Muy bien. Los verbos en infinitivo vamos a tener 3 clasificaciones. Y por favor, si ustedes pueden ir anotándolo en su cuaderno, los apuntes que yo voy a estar trabajando en los videos serían bastante de apoyo para que no se les olvide, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los verbos en infinitivo que tienen 3 clasificaciones. Los que terminan en ar,
los que terminan en er y los que terminan en ir. Por ejemplo, aquellos verbos o aquellas acciones que terminan en ar, podemos encontrar caminar, caminar. A ver, ustedes vayan pensando en otro verbo. Creo que ahí no se ve muy bien, pero lo vamos a correr para acá. Ahí está. Caminar. Tenemos encontrar. 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 También tenemos con la terminación er, ¿verdad? Como beber, responder, responder. Y tenemos aquellos verbos que tienen la terminación ir, como por ejemplo, vamos a ver, conseguir, vivir. Muy bien, entonces le llamamos que están en infinitivo, porque estos verbos son aquellos que terminan en ar, en er, en ir. Entonces, estos son la clasificación de verbos que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver acá. Verbos en infinitivo. Vamos a hacer un breve repaso. Los verbos son aquellas palabras que representan una acción, un movimiento, ¿verdad? Algo que no estamos en un mismo lugar, sino que estamos haciendo algo. Verbo, la palabra verbo, su sinónimo, vamos a decirlo así, para que se nos quede, es acción, ¿verdad? Acción. Y este verbo tiene una clasificación que son los verbos en infinitivo. Y los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, en er y en ir. Que no se nos olvide, verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Ejemplos: caminar, encontrar, beber, responder, ir, conseguir y vivir. Entonces, eso sería todo por la clase de comunicación y lenguaje. Una pequeña introducción acerca de los verbos. Nos vemos en la próxima clase.